Y ahora vamos a hablar un poquito de Machine Learning, de cómo son estos modelos que hacen los científicos de datos, que es el término de modelo, porque inclusive puede sonar muy ambiguo esa parte. Y pues recientemente hemos escuchado mucho esta palabra de Machine Learning en cualquier lado. Hemos estado escuchando mucho la parte de Deep Learning, la parte de modelos generativos, la parte de grandes modelos de lenguaje con el lanzamiento de ChatGPT, por ejemplo. Y pues igual es una de las principales herramientas como científico de datos, el Machine Learning. ¿Qué es exactamente el Machine Learning? Pues la definición explícita es que es una serie de algoritmos, una serie de técnicas que permite a las computadoras aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. ¿A qué se refiere esto? A que en el Machine Learning tú le pasas tus datos al modelo y el modelo aprende a partir de esos datos. O sea, el modelo internamente hace sin fin de operaciones matemáticas y al final aprende a trabajar con esos datos, aprende a hacer cálculos nuevos con esos datos, aprende a cómo se comportan esos datos, aprende, puede aprender muchísimas cosas dependiendo del algoritmo que tú escojas. Y esa es como la definición que se da al Machine Learning, que yo sé que igual puede sonar ambiguo. Y ahorita espero que con algunos modelos que veamos sea más claro qué es lo que hace un algoritmo de Machine Learning. Y el diagrama que vemos aquí, pues es dónde entra el Machine Learning dentro de la inteligencia artificial, ya que es una subrama de la IA. Tienes la IA, adentro de la IA tienes el Machine Learning y dentro del Machine Learning tienes el Deep Learning. Así es como se estructura la inteligencia artificial. El Deep Learning, pues esto lo que tiene que ver con redes neuronales. Machine Learning son algoritmos que no son redes neuronales, pero también los utilizas para poder predecir, para poder clasificar cosas. Y la inteligencia artificial, pues ya son algunas técnicas distintas al Machine Learning. Aquí entran cosas como visión por computadora, ahí entran cosas como del lado más de la robótica, del lado más del tema de lenguaje, pero así es como se estructura y cómo se engloban estos tres términos que solemos escuchar mucho más en los últimos años. Y pues al final, hasta abajo está la ciencia de datos, que utiliza realmente las tres subáreas para pues poder hacer toda la parte de modelamiento. Es necesaria pues aplicar una de estas tres cosas. Puedes hacer un modelo con redes neuronales, puedes hacer un modelo con un algoritmo de ML, puedes como científico de datos ocupar otras técnicas más teóricas de inteligencia artificial, pero al final el entendimiento de todas estas te ayuda muchísimo a poder saber cómo resolver un problema y qué usar cuando necesitas resolver un problema. Y hay dos tipos de Machine Learning. Está el supervisado y el no supervisado. Vamos a regresar a la tablita que teníamos al inicio para poder explicar cómo es que entran los datos al modelo. Imaginemos que ya tenemos esta tablita limpia, o sea, que tú ya recabaste los datos, ya los limpiaste, ya tienes la tabla final que le vas a poder meter a tu modelo. Y cuando hablamos nosotros de aprendizaje supervisado, es porque el modelo va a poder predecir a partir de una variable, una columna de nuestra tablita que nosotros ya tengamos. Por ejemplo, esta es una tabla de clientes. Viene el código del cliente, el nombre, la ciudad, el estado, lista de precios, límite de crédito y saldo actual. Imaginemos que como científicos de datos te dan esta tabla y te dicen, quiero que dependiendo de las características de un nuevo cliente, me predigas su saldo. Entonces, cuando un cliente nuevo llega, pues llega con, o sea, ya tiene un nombre, ya tiene una ciudad, tiene un estado,
y tiene un límite de crédito. Y lo que tú necesitas hacer con tus modelos es poder predecir su saldo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, tú ya tienes esa variable a predecir de otros clientes. Tú ya tienes el histórico de esa variable en tu base de datos. Entonces, le metes todos los datos al modelo, el modelo aprende patrones y el modelo te ayuda a predecir esa variable. O sea, ya dentro del modelo de Machine Learning, pues empieza, como les comentaba, a hacer operaciones matemáticas, aprende a hacer relaciones, aprende a hacer distintos cálculos para que cuando llegue un cliente y le metas sus características, de acuerdo a todo lo que ya observó, de acuerdo a todo lo que ya calculó y de acuerdo a todo lo que ya aprendió de los datos anteriores, pueda saber un estimado del saldo actual del cliente. Puedas predecir esta columna. Eso es el aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje no supervisado es cuando tú no tienes una columna, se le llama columna, bueno, variable objetivo. Cuando tú no tienes, en este caso, imaginemos que tú tienes la misma tablita, pero a lo mejor no tienes el saldo, no tienes esa columna. Entonces, cuando tú no tienes historia de lo que quieres predecir, cuando tú no tienes datos anteriores de la variable que quieres predecir, se le llama aprendizaje no supervisado. No tienes un contexto de predicciones, de datos reales anteriores para poder predecir algo. Y este tipo de aprendizaje no supervisado se ocupa más en cosas como clasificación. Por ejemplo, imaginemos que igual tenemos esta tablita y la empresa nos dice, necesito un modelo que clasifique clientes para poder yo segmentarlos en dos categorías, en la categoría A y en la categoría B. Y ya la empresa pues decidirá qué hacer con esas categorías, ¿no? A lo mejor dice, a la categoría A les damos algún tipo de preferencia o algún tipo de valor agregado. Pero el chiste es que te llega la tabla y tú necesitas clasificar los clientes con los datos que tú ya tienes de clientes anteriores o para que clasifique estos mismos clientes. Y por lo regular, en el aprendizaje no supervisado, pues no hay una variable que predecir. No hay una columnita aquí que te diga a qué grupo pertenece ese cliente cuando tú quieres crear los grupos. Entonces, ahí aplicas otros algoritmos de Machine Learning para poder agrupar tus datos sin tener pues una variable objetivo. Y ese es el aprendizaje no supervisado. Y son los principales dos tipos que hay de Machine Learning.